Estamos llegando casi al final. Siempre nos acostumbra nuestro licenciado a cerrar su editorial, la cual sigue con el tema de educación, donde nos dio un panorama sobre todas las etapas de las que pasamos en la educación, aún así en estos momentos tan difíciles donde ha cambiado bastante. Lo seguimos escuchando. ¿Cuántos temas hemos evitado la escuela como tal enseñarnos a nosotros que ahora necesitaríamos mucho? Por ejemplo, que en 1917 Bernardo Hussey crea por primera vez un instituto de investigación fuera de la UBA, porque a la UBA, la Universidad de Buenos Aires, no lo querían, tuvo que hacerlo afuera, y crea por primera vez el Instituto de Fisiología, de donde sale el primer premio Nobel, uno de los premios Nobel que tuvo la Argentina, importante para las ciencias de la salud. Eso no nos enseñaron, no. Tampoco nos enseñaron cómo nos fuimos integrando socialmente con los inmigrantes y los grandes acontecimientos que ocurrían en el campo científico, tecnológico y social en los países centrales de esa época. Solamente nos enseñaban el pasado y del pasado la historia militar, por un lado. Y por otro lado, tema, composición, la vaca. ¿Lo recuerdan ustedes? Esa es división del espacio, ¿se dan cuenta? No solo del tiempo, también del espacio. Tema, composición, la vaca. Y después era tema, composición, la familia. ¿Por qué? Porque era necesario tener familias trabajadoras, por un lado, que tengan principios que obedezcan a las leyes de la nación argentina. Y por el otro lado, la principal fuente de exportación y de ganancia del país era precisamente la ganadería. Y luego sería la agricultura. Por eso era que el primer tema era tema, composición, la vaca. Y era bueno que sea así, porque correspondía a una visión de una Argentina agroexportadora que concentraba grandes riquezas en manos de unos pocos y necesitaba que se estudie la primaria para que en ese entonces, fines del siglo XIX, toda una etapa importante del siglo XX, sobre todo la primera etapa, tenga por lo menos operarios que trabajen sabiendo leer y escribir en la primaria. Pero era algo coherente, era la generación del 80, ¿me entienden? La escuela de la generación del 80. Eso está tan enraizado que en pleno siglo XXI todavía, con todos los avances, con todos los cambios que hay en cuanto a lo que puede significar la visión que nosotros podemos tener de la vida, de la cultura, de la economía, de la formación de las sociedades, de la violencia, de la formación de los jóvenes, de los nuevos medios de comunicación, de la nueva forma de pensar digital que nosotros tenemos ahora, por más que eso se introduzca en libros que a su vez no se hacen en Argentina sino en España o en México, ¿no? Y que muy poco tienen que ver, excepto que está muy colorido y muy bien hecho, en lindas páginas, muy poco tienen que ver, aunque le demos gratis a los alumnos esas cosas que ocurren ahí con nuestra realidad. Preferiría que cada escuela tenga su propio libro, ¿vieron? Que cada maestro, que cada unidad escolar narre su propia historia del lugar. Hay que centrarse en el lugar donde uno está. No comenzar como antes. ¿Recuerdan en el secundario? ¿Cómo comenzábamos en el secundario? La división del tiempo. Viendo las grandes civilizaciones antiguas. Y nunca había tiempo para llegar a qué pasó en la Argentina.
Apenas si llegábamos a la presidencia de Roca, si es que llegábamos, estoy hablando ya en cuarto o quinto año, en tercer año historia de Argentina, en cuarto, ¿me entienden? Pero eso sí, esa del Tigre y el Éufrates, ¿recuerdan ustedes? El Tigre y los jóvenes a lo mejor ya no saben más que es Tigris y Éufrates. Y no sé si no tienen razón, miren. A lo mejor los temas que pasan en el Oriente Medio tengan que ser analizados en la universidad. Y no sé si tienen que ser analizados en el secundario. Ese es un tema, y varios, para analizar. Pero nosotros comenzábamos con las grandes civilizaciones. Entonces, sabía de memoria todos los reyes romanos. ¿Qué nos interesa a nosotros saber? Que los reyes romanos, y el imperio romano y la república romana. Sí nos puede interesar saber que fue de una gran importancia, un imperio de 800 años, imagínense, ¿no es cierto?, la influencia que tuvo en la sociedad occidental. Pero después de la China no sabíamos nada, ni sabemos nada, ni sabemos cómo se llama la capital. Ahora empezamos a saber por el tema de la soja, ¿vieron?, ¿no es cierto? Entonces empezamos a saber. Y los empresarios que se empiezan a ir a China, todavía creemos que la capital de China se llama Pekín, y no se llama Pekín. Se llama Beijing. Entonces, es extraordinaria la distorsión que hemos tenido en todos estos años por mantener la estructura escolar, aunque cambiaron los contenidos, se procura que los maestros puedan aprender cosas nuevas para dar de una nueva forma, pero si sigue el poder de la escuela para decir quiénes son los mejores alumnos, quiénes son los mejores maestros y qué es realmente lo que tiene que saber el chico, entonces, desde ese punto de vista, hemos avanzado muy poco. De ahí nuestra preocupación. De ahí es que vamos a profundizar estos temas en las próximas ediciones que nos encontremos en este programa de la Universidad de la Cuenca del Plata.